Que la palabra del Señor sea siempre lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Estamos celebrando hoy con gozo y alegría el nacimiento de la Virgen María. La Virgen María ciertamente no es una aparecida en la historia de la salvación. La Virgen María pertenece plenamente al plan divino de la salvación querido y soñado por Dios, anunciado por todos los profetas. Los profetas que se refieren al nacimiento del Mesías hablan que el Mesías nacerá de una virgen. No es un invento, un título que simplemente la Iglesia Católica le da a María, el hecho de declararla virgen, sino que ya los profetas así lo definían, cómo y de dónde iba a nacer el Mesías. Y por eso celebrar el nacimiento de la Virgen Santísima, repito, es reconocer cómo la pedagogía de Dios se fue fraguando a través de la historia. Y en el cuadro del Evangelio que se nos plantea en el día de hoy, nos presenta la concepción de María, cómo sucede este acontecimiento, y ella en esa adhesión de fe dice sí al Señor a pesar de todas las complicaciones que podría tener. Sin duda, la primera complicación era que estaba prometida a José, su esposo. ¿Y cómo decirle a José, explicarle algo que sin duda él no le iba a creer? Que esa criatura era por obra del Espíritu Santo. Y José, cuando descubre lo que está pasando, en su decepción decide repudiarla en secreto. Porque bien sabíamos el contexto del pueblo de Israel, que si una niña, una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, podía morir apedreada, incluso hasta su propia familia podía ayudar a asesinarla para salvar el honor y la dignidad de la familia. Y por tanto, José, decepcionado de la infidelidad de María, decide repudiarla en secreto, hasta que el ángel del Señor le aclara cómo son las cosas. Y cuando José recibe esta revelación por parte del Señor, entonces lo acepta. Y vemos aquí el sí de María y el silencio de José. Un silencio humano, porque desde la parte biológica o personal no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. Sin embargo, lo acepta como su hijo. Acepta también el reto que el Señor le está proponiendo. De modo que, como fue grande el sí de María, también es grande el sí de José. Y en este momento vemos ese silencio del amor. Muchas veces, sin duda, en las familias de manera especial, guarda silencio aquel que más ama. Aquel que ama verdaderamente sabe guardar silencio, no porque no tenga razón, sino porque decir cualquier palabra es inconveniente. Y así José consideró que era inconveniente decir cualquier palabra que revelara la situación de la Virgen María, y por tanto decidió aceptarlo todo en silencio, aceptando la voluntad de Dios Padre. Y en ese ejemplo también de José nos da las indicaciones de cómo hay que amar, cómo hay que servir, aceptando la voluntad de Dios a los más pobres como si fueran nuestros propios hijos, tal como José lo hizo. La maternidad de María, la paternidad de José nos dan la clave de cómo el ser humano tendría que estar pendiente, protector de toda condición de abandono, de orfandad que puede existir en el universo. Hoy, cuando celebramos el nacimiento de la Virgen Santísima, sin duda también se celebra el nacimiento mismo de la iglesia, ya la preparación para que la iglesia naciera. Porque el primer lugar donde aterriza el Hijo de Dios es en el vientre de la Virgen María. Y si de María iba a nacer el Salvador, que es la cabeza de la iglesia, entonces ya se prepara el terreno, se pone la primera piedra con su nacimiento de la Virgen María para construir su iglesia, porque de ahí nace la iglesia, de la cabeza que es Cristo, y Cristo que nace de la Virgen María. Hoy, cuando nació la Virgen Santísima, repito, está dando inicio, fraguándose en concreto ese plan nuevo de la salvación del Antiguo Testamento, donde María se convierte en ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, puente de salvación. Lo que era el proyecto finalmente se materializa, se realiza. Y por eso hoy acudimos a la Virgen Santísima
para que nos dé la gracia de entender ese papel que Él cumple dentro de la historia de la salvación, y sin ningún temor nosotros podamos acogernos a ella, sabiendo que el papel que ella cumple es acercarnos a su Hijo Jesús. No está interesada en que nosotros la sigamos, ni incluso ni que la veneremos. Ese no es el objetivo de la Virgen María. Claritico nos lo deja ver en Caná de Galilea, donde ella indica: hagan lo que Él les diga. No dijo hagan lo que yo les diga, no, hagan lo que Él les diga, lo que Jesús nos indique, porque esa es la gran tarea: darnos a conocer a su Hijo, entregárnoslo, revelárnoslo y hacer que la humanidad crezca en conocimiento, en adhesión y en seguimiento de su Hijo Jesús, porque ella fue la primera seguidora de Él, la oyente de la palabra. Tan perfecto oyó esa palabra que la palabra se hizo carne, tomó cuerpo en su vientre. La intercesión de la Virgen Santísima nos conceda esa gracia también a nosotros, de hacerlo vida en nuestra vida. Que desde el corazón de Dios nuestras vidas sean bendecidas hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido día para todos.